En el día de hoy vamos a estar conversando acerca del pecado y de los errores que todas las personas cometemos en esta vida. La razón de hablar de este tema es porque hay quien dice que existen ciertas contradicciones sobre este asunto. Una de ellas es la número 96, que plantea lo siguiente: ¿todos los hombres pecan? Y te dicen, sí. Y aquí citan diferentes textos bíblicos: Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Proverbios 29, Eclesiastés. Y bueno, la realidad es que todos los cristianos de todas las denominaciones creemos que todo ser humano peca, por eso necesitamos el rescate de Cristo. Sin embargo, estas personas dicen, no, pero en la Biblia hay una parte que dice que no, que los cristianos verdaderos no pueden pecar porque son los hijos de Dios. Y bueno, y ahora aquí ponen diferentes textos. La mayoría no pone lo que ellos dicen. Primera de Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, aquí no dice nada de que no puedan pecar. Primera de Juan 3.1. Que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados ahora, somos hijos de Dios. Bueno, mencionan varios textos que lo que dice es que somos llamados hijos de Dios. ¿Para qué? Para llegar a Primera de Juan 3.9 y decir, mirar, aquí claramente se ve que no todos pecan. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar. Claro, dicen, fijaros, qué clarito. El que es nacido de Dios no hace pecado y no puede pecar. Y claro, y ellos siguen y dicen, pero fijaros, ahora en Primera de Juan también, en el capítulo 1:8, dice que sí podemos pecar. De hecho, el texto lo que dice es, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Bueno, ¿realmente hay aquí alguna contradicción? No. Primera de Juan 1:8, desde el principio, desde el principio de la primera carta de Juan, él está diciendo que todos pecamos. Y todos los textos que vamos a encontrar mantienen esa idea. Ahora bien, encontramos aquí Primera de Juan 3:9, que dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Bueno, aquí lo que ocurre es que estas personas que quieren atacar la Biblia siempre utilizan la peor traducción posible para intentar acusar a la Biblia de errores. Fijaros cómo viene este texto en otras traducciones. Por ejemplo, Biblia al Día, de 1989, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ojo, practica. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, hay una diferencia muy grande entre que yo no pueda hacer algo y no lo haga, a decir que no puedo practicar. El cristiano no practica el pecado. El cristiano lleva una vida moral, no miente, no roba, no hace daño a los demás, pero no es perfecto, comete errores. Por eso el texto dice practicar el pecado. Hay una diferencia en llevar una vida inmoral porque me da la gana y la voy a seguir llevando todas las veces que quiera, a como el rey David que cometa un error puntual en su vida. La Biblia lo que dice es que el que nace de Dios no practica el pecado. Fijaros, otra traducción, la mejor que existe, la traducción del Nuevo Mundo. Nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y él no puede practicar el pecado. La Biblia, Dios habla hoy del 94. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado. O sea, claramente vemos que no hay ninguna traducción. De hecho, si buscáramos este texto en el idioma original, en griego, lo vamos a ver todavía más claro. Primera de Juan 3:9, aquí lo tenéis. Los que no tenéis una Biblia interlineal, pues la podéis ver online en páginas como Biblia Paralela o Bible Hub. Y aquí claramente podéis ver que la palabrita marcada en rojo, la 4160, poiei, dice practicar, lo que no practican el pecado. Eso es lo que no pueden hacer, no pueden seguir. O, por ejemplo, la palabra 264, no deben continuar pecando, pero evidentemente van a cometer fallos. Y es llamativo que estas personas que atacan la Biblia con este tema digan, no, es que aquí pone, o sea, se buscan la peor traducción que hay, pero además, incluso aunque cogiéramos esa traducción, se entiende
se puede entender si ellos mismos en su religión tienen casos similares. Cuando tú agarras a un musulmán y le dices, oye, ¿es verdad que los musulmanes no podéis comer cerdo, no podéis beber alcohol y no podéis tomar droga y mucho menos venderla? Y te va a decir, no, no, no podemos. Bueno, pues las cárceles españolas están llenas de marroquíes que venden droga. Están llenas y que la consumen. ¿Y qué dice? Bueno, es que son malos musulmanes. Bueno, pues yo conozco musulmanes que son muy buenos, practicantes, y alguna vez se han tomado una cerveza y algún jamón. Y dicen, bueno, es que todo el mundo pues alguna vez se equivoca, pero ellos no lo tienen como práctica. Ah, eso es. No lo tienen como práctica, pero fallan. Entonces, ¿por qué tú sí puedes decir que los musulmanes no coméis cerdo, no bebéis alcohol, pero yo no puedo decir que no pecamos? ¿Os dais cuenta cómo no estáis usando la misma regla de medir? Eso se llama hipocresía. Y bueno, otra supuesta contradicción que dicen, esta concretamente se encuentra en Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5. Dicen, fijaros, ¿quién cargará con la carga de quién? Porque claro, Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Cristo. Pero claro, Gálatas 6.5 dice, porque cada cual llevará su carga. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién va a llevar la carga? O sea, ¿cada uno lleva la suya o los unos a los otros se la tienen que llevar? Bueno, en primer lugar, ¿no os dais cuenta que solo hay 3 versículos de diferencia? ¿Cómo se va a equivocar Pablo al escribir esta carta? O sea, en una línea pongo una frase y en el renglón siguiente pongo lo contrario y no me doy cuenta y nadie me corrige. No. Simplemente lo que estáis haciendo es no poner el contexto, como siempre. Si tú me dices, porque cada cual llevará su carga, Gálatas 6.5, ponme el 4 para ver de qué se está hablando. Porque Gálatas 6.5 está hablando de las acciones de cada uno. Vamos a leerlo. Dice, pero que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Sí, el texto de Gálatas lo que está diciendo que no tenemos que compararnos con otras personas, que cada uno tiene que ver lo que puede hacer por Dios, lo que puede hacer por Jehová, porque cada uno lleva su propia carga, pero su propia carga ¿de qué? De responsabilidad. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Y en el juicio ante Dios, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro pastor, nuestro anciano, el que sea, no va a estar ahí para dar la cara por nosotros. Cada uno va a llevar su propia carga de responsabilidad por sus acciones. Sin embargo, Gálatas 6.2 no está hablando de los pecados, no está hablando de las acciones, está hablando de las dificultades, de los problemas. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, sí, las cargas emocionales que muchos hermanos tienen, que sufren depresión, que tienen enfermedades, que pasan por desánimo. Esas cargas las tenemos que llevar con ellos. Las cargas económicas. Cuando ha habido esta terrible pandemia, muchas familias perdieron sus empleos. Y ahora, ¿cómo iban a alimentar a sus hijos? Para ellos, eso era una carga. Y los hermanos llevaron las cargas los unos de los otros. Los que tenían sobrante daban a los que no tenían para hacer una igualación. A eso se está refiriendo el texto de Gálatas. Como vemos, nuevamente, no hay ninguna contradicción. Todas estas personas que dicen que la Biblia se contradice utilizan malas traducciones, como hemos visto en el caso de la contradicción 96, y simplemente no miran el contexto. Gálatas 6.5 se responde con Gálatas 6.4 y está en armonía perfectamente con Gálatas 6.2 porque está hablando de otro tema. Y bueno, pues ya hemos contestado dos supuestas contradicciones de la Biblia. Ya vamos por la 97, solo nos quedan 4 para acabar esta serie. Por eso, como siempre, os pido a todos que podáis apoyar en este proyecto dando like al video, compartiéndolo, suscribiéndoos al canal
Y así de esta manera el algoritmo de YouTube hará que esta información llegue a más personas. Ojalá les sirva para que abran la mente, para que se den cuenta que la Biblia es palabra de Dios y de ese modo cuando vayamos a predicarlas estén más predispuestas a aceptar el mensaje y el día de mañana pues sean nuestros hermanos. Y bueno, pues hasta aquí. Ahora me despido de todos vosotros. Un cordial saludo desde Madrid, España, y que Jehová os bendiga.